Como saben los que nos acompañan habitualmente, hemos comenzado casi a principio de año una serie en salmos escogidos. Venimos estudiando juntos algunos salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 42. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es palabra de Dios. Hermanos, el doctor Martyn Lloyd-Jones, algunos lo conocen, fue un gran predicador inglés. Fue pastor por muchos años del Tabernáculo de Londres, donde también predicó Charles Spurgeon. Algunos lo llaman el último gran predicador del siglo XX. Y cuando el doctor Jones publicó su libro La depresión espiritual, sus causas y su cura en el año 1965, rápidamente este libro se convirtió en uno de los libros más leídos del doctor Jones. Y la razón es muy obvia. Muchos tienen que lidiar con la depresión, incluso los cristianos. El mismo doctor John, al inicio del capítulo 2 de este libro, escribió: no hay margen de duda en cuanto a que la condición que se conoce como depresión espiritual es una dolencia muy común. Seguramente, por esa misma razón, el Salmo 42 que acabamos de leer se encuentra entre los salmos más leídos de todo el Salterio. Para muchos es su salmo favorito. Este salmo, lo mismo que el Salmo 43, nos provee una radiografía espiritual de lo que ocurre en el corazón de un creyente cuando el creyente se encuentra luchando con la depresión. De allí el estribillo del salmo que aparece 2 veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y la palabra hebrea, que aquí aparece traducida como abates, puede ser traducida también como deprimes. Es decir, ¿por qué te deprimes, oh alma mía? Y hermanos, a diferencia de los estudios anteriores que hemos hecho de los salmos, en esta oportunidad no vamos a seguir la misma secuencia de pensamiento que aparece en el salmo. No, yo he decidido agrupar su contenido en temas. Fundamentalmente en 3 temas específicos. Entonces, hoy vamos a estudiar en primer lugar los síntomas de la depresión. En segundo lugar, veremos las causas de la depresión. Y en tercer lugar, obviamente, veremos el remedio para la depresión. Yo quiero, hermanos, que juntos escuchemos esta mañana al salmista hablando en voz alta mientras lucha con este problema de la depresión y así poder juntos responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Por qué algunas personas se deprimen y otras no? ¿Es la depresión inevitable o es algo que nosotros podemos controlar? Comencemos entonces con nuestro primer punto, nuestro primer tema.
el lugar donde todo buen médico debe comenzar para hacer un buen diagnóstico: los síntomas. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Cuáles son los síntomas generales que presenta? ¿Cómo podemos nosotros distinguir entre una persona que simplemente está triste y una persona que está deprimida? Y los médicos saben perfectamente que una de las cosas que más les dificulta a ellos hacer un buen diagnóstico es que a veces la persona no puede expresar con precisión qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Pero en el caso del autor del Salmo no es así. El autor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pudo describir su experiencia con tal maestría que nosotros, simplemente leyendo el Salmo, podemos casi sentir lo que él estaba sintiendo. Hermanos, su alma estaba abatida y turbada. Como dice el estribillo, que aparece 2 veces, y como dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. No era una simple tristeza lo que este hombre sentía. No, es un profundo abatimiento acompañado muchas veces de lágrimas. Versículo 6, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y yo no creo que esta figura necesite de mucha explicación de mi parte. Lo que el salmista está describiendo aquí es una nostalgia muy dolorosa, que se agrava todavía más con los comentarios hirientes que le hacen sus enemigos. Versículo 3, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y yo te pregunto, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Has estado alguna vez en esa condición? Lo que está diciendo aquí el salmista, en otras palabras, es tan grande la tristeza que me envuelve que mi alma se está disolviendo. Es eso. ¿Alguna vez te has sentido en esta condición con tanta debilidad interior que nos parece que no podemos dar un paso más ya? Con tanta debilidad en el alma que nosotros pensamos que somos totalmente incapaces de poder lidiar con un solo problema más. ¿Saben cuál es el problema? Que la vida continúa. Y desde este lado del cielo nadie puede asegurarnos que no vendrán más problemas. Es más, la experiencia a todos nos dice que los problemas no vienen de a uno, vienen en racimo. Todos juntos. Por eso el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uno quisiera, ¿no?, que los problemas vinieran dosificados, uno hoy, otro dentro de 3 años, otro dentro de 4 años, pero a veces la realidad es que vienen sobre nosotros como una tempestad repentina, como un huracán. Y en el caso de una persona deprimida, eso lo lleva a sentirse muchas veces en una especie de montaña rusa emocional. Por un momento dado cree que está a punto de salir a flote, pero cuando cree que está a punto de salir a flote, las olas de su aflicción vuelven a arrastrarlo al fondo del mar. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y este lenguaje, hermanos, suena muy poético a los oídos, ¿no? Pero lo que el salmista está describiendo aquí es aterrador. Y lo que lo hace todavía más difícil es que él sabía perfectamente que su vida no estaba en las manos de un destino antojadizo, no, su vida estaba en las manos de un Dios soberano. Veamos otra vez el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mis queridos hermanos, aunque a veces nosotros no entendemos por qué Dios hace lo que hace, no nos hacemos ningún favor a nosotros mismos tratando de disculpar a Dios, negando la realidad de su control soberano sobre todas las cosas. Sea lo que sea que está sucediendo hoy en tu vida, aún algo pecaminoso, nada escapa a la soberanía absoluta de Dios. Nada.
Entonces vemos aquí al salmista luchando con ese vaivén emocional de su alma. Por momentos ve las cosas claramente, pero luego se vuelve a turbar y angustiar otra vez. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y es evidente que el salmista se siente emocionalmente devastado. Está devastado, literalmente, como alguien que ha perdido un ser amado. Por un lado, él reconoce la misericordia de Dios. Él sabe que Dios es su roca, que Dios es su salvación, pero al mismo tiempo se siente abandonado por Él. ¿Alguna vez han pasado por esa situación? Lo mismo ocurre en el Salmo 43. Salmo 43, versículo 2. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Este hombre se sentía literalmente abandonado. Todo parecía indicar que sus oraciones no estaban siendo respondidas, que no pasaban más allá del techo. Pero al mismo tiempo él sabe perfectamente que no tiene otro lugar donde acudir, que si él en algún sitio encontraría respuestas, si en algún sitio encontraría liberación, si en algún sitio encontraría paz, es precisamente delante del trono de la gracia, no en otro lugar. Pero él todavía está en lucha. Sigue en lucha con su depresión, y la lucha se agrava todavía más cuando aparecen las burlas hirientes de sus enemigos, de los inconversos que lo rodean. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y el salmista lo que está diciendo aquí es que esa depresión que estaba sintiendo ya había empezado a dañar todo su ser, hasta el físico, al punto que estaba comenzando a sentir debilidad física. Hermanos, la depresión nos debilita físicamente. La depresión nos enferma. Y los que han pasado por situaciones verdaderamente difíciles aquí saben a lo que yo me refiero. He ahí entonces nuestro primer punto. El cuadro de una persona deprimida: abatimiento, agitación de espíritu, una profunda nostalgia, acompañada a menudo con lágrimas, vaivén emocional, la sensación de haber sido abandonado por Dios, debilidad física. Es por eso que alguien ha descrito la depresión muy sabiamente como una habitación en el infierno. La depresión es una habitación en el infierno. Se trata de una condición emocional, pero que afecta a todo nuestro ser. Y la pregunta que surge, ¿cómo es que una persona llega a esa situación? ¿Cuáles son las causas de la depresión? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, ¿no? Nuestro segundo tema, las causas. Nosotros no podemos determinar a ciencia cierta, porque la Biblia así no lo dice, quién es el autor de este salmo. Ni tampoco las circunstancias históricas, las circunstancias que rodeaban a esta persona cuando escribió este salmo. Y esto significa que nosotros no podemos conocer en detalle las dificultades que el autor estaba pasando, estaba viviendo para escribir esto. Pero sí podemos, a la luz de lo que dice el salmo, a la luz del texto, deducir algunas cosas importantes. Por un lado, hermanos, es evidente que este hombre estaba muy lejos de Jerusalén, muy lejos del templo de Dios, en un exilio que probablemente haya sido forzado, no voluntario. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Recuerden que los judíos asociaban la presencia especial de Dios con el templo. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Evidentemente el autor recuerda cuando él visitaba el templo en las fiestas nacionales de Israel. Y de allí podemos deducir de que el hombre está impedido de hacer eso.
No puede participar de la adoración corporativa del pueblo de Israel. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte del Mizar. El autor se encuentra aquí en las alturas del monte Hermón, al otro lado del río Jordán, lejos de la ciudad de Jerusalén. Algunos historiadores dicen que el monte Hermón era el último punto donde se llegaba a divisar a lo lejos la ciudad de Jerusalén. El hombre estaba lejos. Y podemos imaginar la escena. Este hombre sabe que probablemente iba a pasar mucho tiempo antes de que él pudiera experimentar otra vez la presencia especial de Dios en el contexto de la adoración corporativa en el templo. Por eso es tan importante, hermanos, ese es uno de los motivos. Por eso es tan importante que cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada creyente se encuentre en su iglesia local adorando a Dios en el culto de adoración y no en ningún otro lado. Es una de las causas de la depresión espiritual. Una de las causas de este hombre era que él no podía adorar a Dios con toda la iglesia. Cristo mismo ha prometido en su palabra su presencia especial en medio de su pueblo por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Es decir, cuando el predicador está aquí predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo en ese momento se está paseando en medio de la iglesia, aplicando la palabra de Dios en su justa medida a cada uno de los creyentes que están aquí presentes. Aquel lo que necesita, a este otro lo que necesita. Por eso es importante, por eso él estaba desesperado, porque no podía participar de las actividades del templo. Y a esto tenemos que agregar otra vez el ataque que estaba sufriendo constantemente. ¿Qué decía el versículo 3? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y hermanos, qué difícil es eso. Qué difícil es. Uno está orando al Señor, pidiéndole, Señor, mira esta situación por la que estoy pasando, mira este problema que estoy enfrentando. Yo no te pido que me saques de este sufrimiento solo por mí mismo, sino por ti, por tu gloria. Señor, manifiesta que tú eres Dios y sácame de esta aflicción. Y pasan los días, y los días se transforman en semanas. Y pasan las semanas, y las semanas se transforman en meses, y a veces en años. Y no hay respuesta. Mi esposa le oró al Señor sin cesar 17 años para que me alcanzara, sin parar, mientras yo me burlaba de ella. Es difícil. Salmo 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Este hombre estaba sufriendo el desarraigo del templo de Dios. No podía participar de la adoración. Estaba lejos, fuera de su pueblo. Encima sufría el ataque de sus enemigos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ese no es el mayor problema del salmista en este salmo. El mayor problema de este hombre no era estar lejos del templo, no era estar lejos de su tierra, ni tampoco era la burla de los impíos por su condición. No, esas cosas estaban ahí y indudablemente lo estaban afectando emocionalmente. Pero ¿saben cuál es el mayor problema de este hombre? La causa principal de su depresión, y présteme atención, la causa principal de toda depresión espiritual, la falta de comunión con Dios. La falta de Dios. Versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de la sed espiritual como una virtud evangélica, y por cierto lo es, se trata de una virtud, tener sed de Dios es una virtud evangélica, pero estamos tan acostumbrados de verlo como una virtud que fácilmente podemos perder de vista lo dolorosa que esta experiencia puede llegar a ser. Lo dolorosa. Este hombre estaba literalmente hambriento y sediento de Dios. Como dice un autor, estaba desesperadamente necesitado de agua de los manantiales del Dios vivo. Pero Dios parece distante y el salmista no sabe dónde encontrarlo. El salmista se siente como un siervo visiblemente sediento que vaga desorientado por el desierto buscando alivio. No lo encuentra en los sitios donde habitualmente hay agua para beber. Esos sitios se han secado, se le van las fuerzas, cada vez está más agotado. En ese momento, su único interés en la vida consiste en saciar su terrible sed de Dios. No es el templo en sí mismo lo que él anhelaba, ni tampoco es librarse de la burla de sus enemigos, no es volver a ver a sus hermanos. Lo que él necesitaba con toda la fuerza de su corazón es volver a disfrutar de esa comunión con Dios que una vez él tuvo. Salmo 43, versículo 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Hermanos, ya lo explicamos varias veces. Nosotros venimos primariamente a la iglesia no a vernos a nosotros mismos. Venimos a encontrarnos con Dios. ¿Saben por qué? Porque es Él y no ninguna otra cosa lo que nuestras almas necesitan. Al final de cuentas, esa es la causa principal de la depresión espiritual, sea que estemos conscientes de eso o no. Es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Mire, los inconversos no saben eso. Ellos no saben cuál es la razón por la cual viven una vida inquieta. El impío está continuamente buscando algo que lo llene, algo que le dé placer, algo que le dé sentido a sus vidas. A salvo que ellos no lo saben. Pero la razón es la falta de Dios. Nosotros sí lo sabemos. Ahora, ¿quién es Dios? Bueno, escuchen lo que el salmista dice acerca de Dios. Él es el Dios vivo, versículo 2. Él es el Dios de su salvación, versículo 5. Él es el Dios de toda misericordia y de su vida, versículo 8. Él es su roca y su salvación, versículo 9. Este hombre sabía perfectamente que fuera de la comunión con Dios, el alma humana no puede disfrutar del verdadero bien. Pero precisamente porque él sabía todo eso, es que ese conocimiento estaba provocando en él un dolor insoportable, un dolor punzante, un dolor profundo, porque se sentía lejos de ese Dios. Mire, el creyente somos seres paradójicos. Por un lado tenemos todas las razones del mundo, todas para gozarnos. Y por otro lado tenemos razones para entristecernos. El punto pasa en que si nosotros conocemos profundamente a Dios y sabemos que Él es absolutamente soberano, nosotros podemos mantener un balance entre las tristezas que me produce las circunstancias de esta vida, de este mundo caído, y el gozo que me producen las verdades de la palabra de Dios. Y entonces escapar de la depresión. Ahora, ¿cómo salió el salmista de esa situación? Y esto nos lleva a nuestro último punto, el remedio. Y en este punto quiero aclarar algo importante. Hermanos, yo no estoy negando aquí que en algunos casos, repito, en algunos casos, la depresión puede tener una causa orgánica, una causa física. Por ejemplo, muchas personas, más las mujeres, conocen lo que es la depresión postparto. Algunas mujeres después de parir se deprimen, otras no. Hay enfermedades como el cáncer que nos hacen vulnerables a la depresión. Y en tal caso, la persona debe ser tratada por un médico y por un pastor. Porque no olviden que en el fondo la verdadera razón
es espiritual. Por un médico y por un pastor. De igual manera, tampoco descarto, tampoco niego, otra vez, que en algunos casos muy específicos puede que sea necesario el uso de antidepresivos. Cuando estos síntomas se tornan muy agudos, puede ser. Pero también es importante saber, hermanos, que esos medicamentos no curan la depresión. No curan la enfermedad en sí, simplemente ayudan a aliviar algunos de los síntomas para que entonces nosotros podamos tratar ahora con el verdadero problema que es la falta de Dios. Repito, en el fondo es espiritual, aunque puede presentar cosas físicas. Hermanos, la depresión primariamente es un problema espiritual y la principal causa, como dijimos, es la falta de Dios. Pero nosotros contamos con un cuerpo y con un alma. Un cuerpo y un alma. Cometemos un grave error cuando pensamos que estos dos no interactúan entre sí. Sí, tú tienes tristeza en el alma, pero lloras con el cuerpo, produces lágrimas. Lágrimas que se pueden ver, lágrimas que se pueden tocar, lágrimas que se pueden beber. Tú estás bajo estrés y eso te produce úlcera gástrica, un problema que es del alma, pero que produce daño en el cuerpo. Miremos entonces por un momento este manual inspirado de medicina para el alma que encontramos en este salmo. ¿Qué hace el salmista para salir de su depresión? Bueno, en primer lugar, lo que hace es volver atrás el proceso de pensamiento que lo llevó a deprimirse. Es decir, antes de sentir pena de sí mismo y de lamentarse, el salmista toma la decisión de razonar consigo mismo y no dejar que su alma siga argumentando sin control. Y hermanos, présteme atención porque esto es sumamente importante, es una información valiosísima con respecto a nuestra constitución como seres humanos. Como dije recién, no solo tenemos un cuerpo, tenemos un alma. Y en nuestra alma residen las facultades del intelecto, de la voluntad y de las emociones. En el alma. Todos esos aspectos juntos forman nuestra personalidad. Ahora, el problema es que por causa del pecado, nosotros no somos íntegros. Y cuando yo me refiero a íntegro, no estoy hablando de una persona honesta y decente. No, estoy hablando de integración. Todos los aspectos de nuestra personalidad funcionando juntos, parejos, sin contradicción. En ese sentido, nosotros no somos integrales. Estamos desintegrados internamente por causa de nuestros pecados. Y muchas veces tenemos un conflicto interno entre lo que podemos llamar nuestro yo racional y nuestro yo emocional. No siempre la razón y nuestras emociones ven la realidad desde la misma perspectiva. Y si nosotros, hermanos, dejamos que nuestro yo emocional tome las riendas de nuestras vidas, tome las decisiones en nuestras vidas, créanme lo que les digo, terminaremos hundidos en un pozo profundo porque las emociones humanas son muy cambiantes. Hoy nos levantamos de buen humor, perfecto, me como la vida, hago todo y al otro día me levanto en el piso. Las emociones humanas son muy cambiantes, por eso tenemos que aprender a mantener un diálogo interno con nosotros mismos, donde el yo racional sea el que se hace cargo de nosotros, y no el emocional. Ejemplo, para que lo entiendan mejor. Un hermano acaba de cometer un pecado. El diablo es muy astuto. El diablo minimiza el pecado antes de cometerlo. No te preocupes, todo el mundo lo hace, tú también lo puedes hacer. Pero después lo magnifica cuando lo cometemos. Cuando venimos delante de Dios a pedir perdón, el diablo nos susurra al oído, ¿tú crees que Dios te va a perdonar después de lo que hiciste? Eso es imposible. Bueno, ante esa situación, el yo emocional nos va a llevar a pensar, yo no me siento perdonado.
No me siento perdonado por lo que hice, porque Dios no me va a perdonar. Pero nuestro yo racional, que es el que tiene que prevalecer, nos va a recordar inmediatamente lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende ese diálogo interno que debemos? Otro. Un creyente tiene un problema serio, muy serio. Y ahí empieza el yo emocional. Yo no aguanto más este problema, no sé hasta cuándo voy a seguir con esto, yo no puedo más, esto es demasiado para mí, yo no sé cómo voy a hacer. Pero ahí aparece el yo racional, que es el que debe prevalecer, que le recuerda a nuestro yo que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Se entiende? Hermano, lo que yo estoy tratando de explicar es que la depresión ocurre porque nosotros mismos comenzamos a hundirnos en ese diálogo. Nadie me quiere, nadie me entiende, en la iglesia no me tienen en cuenta, el pastor ni me llama, los hermanos ni me saludan, nadie me considera. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Hacerse cargo de sí mismo, colocando la razón por encima de sus emociones. Versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, nosotros tenemos que aprender a hablarnos a nosotros mismos con la verdad verdadera, y la única verdad verdadera se encuentra revelada en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos amados, la victoria espiritual consiste en saber argumentar con nosotros mismos, con la verdad. Con la verdad. ¿Te sientes un perdedor en esta vida? ¿Te sientes que te va mal, que tú no tienes futuro, que tú no tienes? Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso tienes que hacer. La razón de la verdad verdadera por encima de la emoción. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos que Él es soberano. Nosotros sabemos que Él es fiel, porque Él es un Dios que no miente, es un Dios que cumple todas sus promesas. Eso es lo primero que hace el salmista. Pero un momentito, ¿por qué te abates, oh alma mía? Lo primero que hace es razonar. En segundo lugar, es venir delante del trono de la gracia y orar. Primero trata con su alma agitada y luego va y ora, versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Es exactamente el argumento que utiliza Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Pablo, ¿qué pasa si hacemos eso? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano mío, hermana mío, estás en medio de una tribulación, en medio de un problema, de una dificultad, las fuerzas se agotan, ya no puede más. Ven delante de Dios en oración. Ven delante del trono de la gracia y derrama tu alma delante del Todopoderoso. Y en tercer y último lugar, lo que hace el salmista finalmente después de eso es tomar la decisión de descansar en Dios. Versículo 11, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y hermanos, esta es una decisión personal, es algo que cada creyente por sí mismo debe decidir. Yo decido confiar solamente en Dios.
Hermanos, viniste a su presencia, dejaste su problema en sus manos, descansa en Él. En Él. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que nosotros venimos a la habitación a orarle a Dios por un problema. Y supuestamente lo ponemos en sus manos, pero salimos de la habitación cargando ese mismo problema en la espalda y tratando de buscar soluciones a ese problema. ¿Tú ya viniste delante de Dios? Sí. ¿Ya pusiste el problema en sus manos? Hermano, déjalo ahí. Ya está. Él se hizo cargo de tu problema. ¿Qué dice el salmista? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mis queridos hermanos, para terminar, nadie es inmune a la depresión, nadie. No solo los inconversos son los que se deprimen, también se deprimen los creyentes. No solo son los malos creyentes los que se deprimen, también son los piadosos. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos en nuestras manos una poderosísima arma para luchar contra la depresión, la verdad verdadera de la palabra de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis queridos hermanos, en la misma medida en que nosotros afirmemos, anclemos, enraicemos nuestras vidas en la verdad de la palabra de Dios, en esa misma medida nosotros seremos personas balanceadas emocionalmente y libres de depresión. Y para aquellos que nos visitan en esta mañana sin Cristo en sus corazones, solo quiero decirles esto. Amigo mío, tú no tienes ningún argumento efectivo para luchar contra la depresión, contra tus vaivenes personales, porque tu vida no se encuentra anclada en la verdad verdadera. No, tú no tienes ningún argumento para que tu alma pueda descansar en paz. Tú no puedes confiar en las promesas de Dios porque no son tuyas. Tú no puedes confiar en el futuro porque sabes que te puedes morir esta misma tarde. No puedes tener la completa seguridad de que después de que tu corazón deje de latir, te fundirás en la nada, que todo terminará allí. Es más, tú tienes muchas razones para deprimirte, porque la ira de Dios está sobre ti cada día. Por eso mi llamado en esta mañana es que tú vengas en arrepentimiento y fe a los pies de aquel que dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, entrégate por entero a Él. Y entonces, solo entonces, tú podrás anclar tu vida en la verdad verdadera. ¿Sabes por qué? Porque la verdad no es un concepto. La verdad no es una idea. La verdad no es una definición. La verdad es una persona. La persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo, se encarnó en un cuerpo humano igual al tuyo y al mío, vivió una vida perfecta sin pecado y murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Amigos, ven a Cristo, ven a la cruz. No desaproveches esta oportunidad que el Dios de toda gloria te está dando hoy. Vamos a orar.